Estamos grabando. Súper, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por conectarse, por acompañarnos en este lindo y estimulante evento de investigación que hemos organizado desde la maestría en Estudios Culturales de la PUC. Estamos aquí con Ana Kant y ella nos va a compartir dos sesiones sobre su investigación sobre la reforma agraria, ¿no? El evento se llama Seminario de Investigación, la reforma agraria y su lugar en la memoria histórica. Y voy a primero presentar a Ana y después voy a hablar un poco sobre qué vamos a hacer en estas dos sesiones, ¿ya? Ana es docente de Historia Latinoamericana del London School of Economics and Political Science. Es autora de Land Without Masters, Agrarian Reform and Political Change under Peru's Military Government, publicado por la Universidad de Texas el año pasado. Y este libro está en proceso de ser traducido y publicado, entonces esperamos eso con mucha ilusión, ¿no? El título en español sería algo así como Tierra sin amos, reforma agraria y cambio político bajo el gobierno militar en el Perú. Sus intereses de investigación incluyen la historia rural, los medios de comunicación y la historia cultural del siglo XX, principalmente en el Perú y en Colombia. Es coeditora de la revista Historia Agraria de América Latina. Okay, entonces esa es Ana y tenemos mucho placer en bienvenirla a nuestra comunidad. Y bueno, en este cursillo ella nos va a hacer dos sesiones, ¿no? Una primera sesión hoy sobre, en base a sus investigaciones en Cusco, Piura y Tacna, nos mostrará cómo los supuestos ideológicos y las intervenciones estatales que acompañaron a la reforma transformaron la cultura política y el tejido social del Perú. Haciendo un uso novedoso de fuentes tanto visuales como culturales, ofrecerá nuevas miradas sobre cómo el proceso de reforma agraria alteró permanentemente la relación entre los ciudadanos rurales y el gobierno nacional. Y luego en la segunda sesión, que será mañana a la misma hora, se sostendrá que la reforma agraria sigue siendo polémica tanto por sus conflictos que generó, los conflictos que generó en su momento, como por la importancia simbólica para la consolidación de un sistema político más inclusivo. Mientras algunos critican la reforma agraria como un desastre económico infligido al país por un dictador militar resentido, otros la celebran como un punto de inflexión en la lucha por una mayor igualdad. Utilizando entrevistas de historia oral y análisis de los medios de comunicación, se revelará cómo se construyen y circulan estas diferentes versiones. ¿Ya? Ana nos ha compartido muy generosamente una lista de lecturas, además, que no sé si han visto en los posts de Facebook, si no eh, les podemos compartir el link en un momento a un Google Drive por el chat para que puedan seguir leyendo sobre el tema. Eh, a nosotros como maestría nos interesa muchísimo esta investigación, no solamente por la importancia del contexto de la coyuntura que ella aborda, sino también por la metodología, porque desde los estudios culturales nos interesa mucho ver cómo lo social y lo simbólico y lo económico y lo político están todos muy imbricados con lo cultural. Entonces queremos ver cómo utiliza fuentes culturales como para analizar algo que de otra manera se vería como lo histórico o social, o político y algo diferente que lo cultural o diferente que lo simbólico, ¿no? Entonces yo en particular voy a estar interesada en esa dimensión, digamos, cultural y esa dimensión metodológica de su investigación. Eh, Ella va a estar hablando por unos 30 y 40 minutos y si es que quieren hacer alguna pregunta o ir formulando alguna pregunta en ese rango, pueden escribir en el chat. Pero luego de esos 30 o 40 minutos vamos a habilitar para que ustedes puedan prender sus micrófonos y sus cámaras para poder tener una discusión en audio y en video, ¿ya? Si es que suceda cualquier travesura, vamos a sacar a las personas de la reunión, pues esto es una reunión abierta al público, ¿no? Entonces, cualquier cosa estamos atentas para asegurar la continuidad del espacio, ¿no? Esto es un tema muy polémico, lo sabemos, entonces estamos alertados. Y nada más, con eso ya le doy la palabra a Ana. Muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, Alex. Buenas tardes a todos y todos. Y gracias por esta oportunidad de compartir mi investigación con ustedes. Estoy muy ansiosa de escuchar sus comentarios y preguntas desde el enfoque de los estudios culturales, especialmente. Entonces voy a compartir pantalla.
Ahora bien, bueno, el punto de partida de mi libro es que la reforma agraria peruana no fue un proceso neutral supervisado por técnicos o tecnócratas en oficinas distantes, sino que fue promovido activamente a través de intervenciones gubernamentales. En un esfuerzo propagandístico sin precedentes en la historia del Perú, el gobierno de Velasco contrató a cientos de artistas, intelectuales y promotores para articular y difundir su reforma agraria. Mi interés por la reforma agraria peruana empezó mientras cursaba la maestría en estudios latinoamericanos con la profesora Gabriela Ramos en Cambridge. Escribí mi tesis sobre los afiches de la reforma agraria. Me fascinaban las imágenes y el imaginario que se había construido alrededor de la reforma. Algo que me interesó en particular fueron las distintas versiones de la reforma que se difundían en las diferentes regiones del país. Luego me di cuenta que estos afiches, aunque todavía muy llamativos e interesantes, fueron solo una parte de los esfuerzos del gobierno para difundir la reforma, y que también surgían muchas contestaciones y visiones alternativas de la reforma desde los activistas de izquierda y la prensa conservadora y las organizaciones campesinas. Entonces empecé mi investigación de doctorado con dos preguntas principales. Primero, ¿cómo variaban las representaciones de la reforma agraria en distintas regiones del país? Segundo, ¿cuál fue el impacto del discurso público sobre la reforma a nivel local, regional y nacional? En su momento, el caso peruano fue objeto de un intenso interés académico por parte de los politólogos interesados en el reformismo militar y el desarrollo dirigido por el Estado, así como de los antropólogos, sociólogos que querían comprender el impacto de la reforma agraria en la dinámica comunitaria y la política regional. Los investigadores que analizaron la reforma agraria a nivel local aportaron importantes conocimientos sobre los contextos heterogéneos en los que se aplicó la reforma. A menudo señalaron la desconexión entre la política del gobierno central y las estructuras socioeconómicas locales. También destacaron la explosión de debates políticos que se produjo en las comunidades rurales. Sin embargo, estas luchas políticas se analizaron en términos a menudo bastante rígidos de clase. Una serie de trabajos más recientes adoptan un enfoque más matizado. Los historiadores han examinado la compleja relación entre las dimensiones locales y nacionales de la reforma y la han situado dentro de las historias de larga duración de determinadas regiones. Por ejemplo, los trabajos de Linda Seligman, Jamie Heilman y José Luis Renique. Estos estudios han mejorado nuestra comprensión de las relaciones entre el Estado y la sociedad en el contexto de la reforma agraria, pero siguen existiendo varias preguntas abiertas sobre las batallas políticas que se abrieron durante este periodo y su impacto a largo plazo en la política peruana. Con respecto a mi metodología, hay dos cosas que quisiera resaltar. Primero, el enfoque regional comparativo y segundo, el análisis de la comunicación de masas y la producción cultural como fuentes históricas. Normalmente en estudios sobre reforma agraria se utilizan fuentes de los tribunales, por ejemplo, o cadastros de tierras, pero entonces yo utilicé una manera diferente de entrar en el tema.
Entonces, tratando sobre el enfoque regional comparativo, la investigación comparativa regional o subnacional ha experimentado un gran auge en las ciencias sociales en los últimos años. En el caso de la reforma agraria peruana, la comparación subnacional ofrece un medio para comprender las dinámicas desiguales de su aplicación. También nos deja ver la manera en que las identidades regionales dieron forma a los resultados finales de la Revolución de Velasco. Las regiones de Piura, Tacna y Cusco fueron seleccionados por sus contrastes históricos y socioeconómicos. Al comparar estas regiones tan diferentes, busco analizar tanto la manera en que la población de las diferentes regiones respondió a la reforma, como también me interesa analizar las continuidades o diferencias en las interacciones entre los niveles de gobierno local, regional y nacional. La historia comparada plantea una serie de retos y como investigadores también tal vez han visto esto, han experimentado esto. Primero está la unidad de comparación. En el Perú, la categoría de región ha sido definida de múltiples maneras a lo largo de la historia. Las regiones entonces no deben entenderse como entidades fijas, sino como lugares geográficos en los que se superponían múltiples estructuras burocráticas, identidades culturales y redes económicas. El segundo problema es el difícil equilibrio entre la profundidad y la amplitud del análisis. Reconocer la diversidad interna de cada región y al mismo tiempo sintetizar el material lo suficiente como para permitir una comparación sistemática. Tercero, requiere mucho trabajo, un profundo trabajo de archivo e investigación de campo en múltiples lugares. Descubrí también que los archivos disponibles en una región a menudo no tenían equivalente en otra. Las entrevistas que eran relativamente fáciles de concertar en un lugar resultaban difíciles de conseguir en otro. Bien, entonces estos son como los problemas con respecto al trabajo comparativo. Con respecto a las fuentes, he utilizado fuentes que normalmente no se analizan en relación con la reforma agraria. Periódicos, material político efímero como panfletos, cartillas, también medios visuales, cine, televisión, informes gubernamentales y también historias orales, entrevistas, digamos. Esta decisión tiene que ver con el hecho de que el material de archivo de la época de Velasco está muy fragmentado y disperso. Entonces fue hasta cierto punto una estrategia práctica para poder trabajar el tema. Pero también el uso de esta variedad de fuentes también permitió reconstruir un proceso que fue muy rico en voces, ideas y formas de recordar que competían entre sí. También destaca la importancia de lo visual dentro del trabajo de comunicación política, especialmente en el contexto de bajos niveles de alfabetización, como fue el caso en las zonas rurales. Ahora bien, en vez de resumir cada capítulo de mi libro, quisiera presentar sus argumentos centrales a grandes rasgos. El primer argumento es que las intervenciones estatales que acompañaron a la reforma agraria fueron tan impactantes como la transferencia de la propiedad de la tierra en sí. Y pues muchas veces se pasa por alto ese aspecto, se presuma que se dio una ley y ya está, sino en realidad fue todo un proceso.
Entonces, este es uno de los primeros afiches que fue producido para promover la reforma agraria, diseñado por el conocido artista Jesús Ruiz Durán. El eslogan es 24 de junio, Día del Campesino. Y en el globo de discurso dice, somos libres, la revolución nos está dando la tierra. Lo que me llama la atención es cómo se vinculan las ideas de tierra y libertad política y que se presenta la reforma agraria como el eje vertebral de la revolución peruana, la revolución de Velasco. Un vehículo clave para la campaña sobre la reforma agraria fue una organización creada en 1971 llamada el SINAMOS, Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. SINAMOS operaba a nivel local, regional y nacional. Y aunque Velasco rechazó la idea de un partido de gobierno, los promotores y funcionarios de SINAMOS terminaron trabajando de manera extremadamente partidista. Yo entrevisté a varias personas que trabajaron para SINAMOS y lo que encuentro interesante es el espíritu de equipo que se creó dentro de la organización. Esta es una página de una revista interna de SINAMOS. El papel de los promotores del SINAMOS consistía en informar a los campesinos y a otras poblaciones sobre las reformas centrales del gobierno militar, entre ellas la reforma agraria. También debían apoyar a los campesinos en casos de expropiación y adjudicación y brindar educación y capacitación a las cooperativas agrícolas recién establecidas. Se enfrentaron con la oposición de la derecha conservadora y también de la izquierda radical. Estas luchas en el terreno tuvieron un impacto importante en lo político. En la década de 1960, la política peruana todavía estaba dominada por una pequeña élite. A la gran mayoría de la población campesina se le negó el voto por analfabetismo. La reforma agraria hizo añicos ese statu quo en dos aspectos. En primer lugar, llevar a cabo los procesos de expropiación y distribución de tierras requería una extensión masiva de la presencia estatal a las zonas rurales. En segundo lugar, el gobierno también politizó esa presencia al afirmar expresamente que las autoridades de la reforma agraria intervendrían a favor de los campesinos en contra de los terratenientes, y al invertir también fuertemente en la educación y la propaganda política para movilizar a las poblaciones rurales en apoyo de la reforma. Perdón. Esta tira cómica de un periódico producido por la Confederación Campesina del Perú, la CCP, representa una reunión campesina organizada por SINAMOS. Podemos ver aquí al funcionario de SINAMOS hablando mucho bla, bla, bla. Intenta convencer a los campesinos para que formen una liga agraria, una de las nuevas formas de asociación política establecidas por el régimen. Pero en el cómic los campesinos responden: solo puede haber unión, armonía con los de tu propia clase, pobres con pobres, ricos con ricos, viva la lucha. Entonces se rechaza el programa, el proyecto que SINAMOS está promoviendo. La fuente es interesante porque vemos los enfrentamientos políticos que surgieron a nivel local. Durante la reforma agraria hubo una presencia constante de funcionarios del gobierno en el campo, organizando eventos, promoviendo nuevas formas de asociación y animando a la gente a participar en las reformas del gobierno. Una vez que se estableció su presencia en las zonas rurales,
los funcionarios del CINAMOS terminaron asumiendo una variedad de roles que se extendieron más allá de su cometido original de promover la reforma agraria. Por ejemplo, mantuvieron un libro de denuncias donde las personas podían denunciar malos tratos o corrupción por parte de funcionarios gubernamentales en otros ministerios o agencias. La variedad de temas en los que se involucraron los integrantes del CINAMOS y su amplia presencia en las zonas rurales contribuyeron a una creciente percepción de que el Estado podía y debía actuar en nombre de los campesinos. La reforma agraria también amplió las oportunidades de participación política. Para muchos campesinos, las elecciones dentro de las cooperativas agrícolas abiertas a todos los socios fueron su primera experiencia de voto. Los esfuerzos del Estado por organizar a la población rural en ligas agrarias, federaciones y la Confederación Nacional Agraria derivaron en una nueva generación de líderes campesinos. Los recursos y el apoyo administrativo que se pusieron a disposición de las ligas y federaciones les permitieron desarrollar una red nacional y atraer la atención pública hacia los problemas rurales. Otra intervención estatal significativa en torno a la reforma agraria fue la educación. Esto incluyó la Reforma Educativa Nacional de 1972, que buscó una revisión del sistema educativo para hacerlo más inclusivo, menos elitista y más centrado en la historia y cultura peruana, en lugar de emular las tradiciones europeas o norteamericanas. Además, se llevó a cabo una campaña de alfabetización masiva al fin y también cursos de capacitación para cooperativas agrícolas. En términos de elevar los niveles de alfabetización y aritmética, estas intervenciones no tuvieron tanto éxito, pero representaron otra vía a través de la cual se insistía en el derecho de los campesinos a la educación y el empoderamiento. Y debemos recordar que es como la época de Paulo Freire y todas sus ideas de educación como forma de liberación. Entonces, los programas de educación, de capacitación, incluyen esa línea de análisis y de práctica también, la pedagogía. Este impulso a la participación popular siempre estuvo en tensión con las tendencias autoritarias del régimen. No debemos olvidar que fue un régimen militar, una dictadura. La creación de ligas y federaciones agrarias estuvo motivada, al menos en parte, por el deseo del gobierno de contener a sus rivales políticos y mantener el control de las reformas. No hay que subestimar la represión política ejercida por el gobierno militar contra quienes eran perseguidas como ultras. Sin embargo, paradójicamente, el impulso del régimen de Velasco para incorporar a las organizaciones campesinas a su órbita política también contribuyó a rivalizar al CCP, que se movilizó para defender su autonomía y afirmar el control político en el campo. El crecimiento de la participación política, por tanto, no siguió necesariamente el camino marcado por la visión de Velasco. Se había hablado de una democracia social de plena participación y con todo un discurso de Carlos Delgado sobre el sistema del no partido y una nueva forma de hacer política a través de asociaciones locales. Entonces, no se realizó esto en la práctica, pero esto no significa que el modelo deba ser visto como incidental a los desarrollos políticos del periodo. Las estructuras cooperativistas introducidas por la reforma agraria
proporcionaron el contexto que permitió el desarrollo de movimientos políticos autónomos. Además de ampliar la presencia del Estado en las zonas rurales y crear nuevas oportunidades de participación política, la reforma agraria proporcionó una plataforma para construir una identidad nacional más inclusiva. El uso de la música y las danzas indígenas en las ceremonias oficiales de adjudicación enmarcó la redistribución de la tierra como parte de un reconocimiento más amplio de los derechos y la cultura. La propaganda en forma de afiches y panfletos utilizó imágenes de campesinos de diversas partes del país y posicionó a Túpac Amaru como símbolo del Nuevo Perú. Los programas de radio producidos por Cenamos utilizaron corresponsales campesinos y se dirigieron a una audiencia específicamente rural, que a menudo había sido ignorado por los medios de comunicación convencionales masivos. El indigenismo y la celebración de la cultura popular por parte del gobierno tuvieron consecuencias duraderas en la ocupación del espacio público. Marcelino Bustamante López, integrante de la CNA, la Confederación Nacional Agraria, originario de una comunidad indígena de Ancash, recuerda en una entrevista que cuando visitó Lima en la década del 50, la policía lo detuvo y le impidió caminar por las calles reservadas a los peruanos blancos. Esta experiencia contrastaba con su regreso a la capital en 1974, cuando los delegados campesinos fueron recibidos en la sede del Congreso de la República y las oficinas de la CNA se establecieron cerca de la Plaza de Armas. Entonces, ese uso de espacio es muy disidente del lugar que se dio al campesino en la política nacional. En resumen, la reforma agraria estuvo acompañada de intervenciones estatales en la educación, los medios de comunicación y la política local. Estas intervenciones alteraron en gran medida el ámbito y la presencia del Estado y pusieron en circulación una serie de ideas sobre los derechos y la identidad campesina que continuaron repercutiendo mucho después de la expropiación y adjudicación de tierras. El segundo argumento del libro es sobre la importancia de la política regional en los resultados de la reforma agraria. Este enfoque es esclarecedor no solo para comprender mejor la historia del periodo velazquista, sino también para entender algunos procesos actuales y futuros. Aunque se concibió en la capital y se inspiró en las tendencias mundiales en materia de políticas, la reforma agraria tuvo que aplicarse en contextos sociales y políticos muy diferentes. En Piura, la reforma agraria fue presentada como una lucha de clases contra la oligarquía que prometía a los trabajadores de los latifundios de algodón mejores condiciones de vida y la posibilidad de organizarse políticamente. Esta apertura significó nuevas oportunidades para las organizaciones campesinas y convirtió a la región en un semillero de luchas políticas que involucraban a las comunidades campesinas, Cenamos y los partidos políticos de la nueva izquierda. Hay que también tener en mente el contexto antes de la reforma agraria, que el movimiento campesino en Piura estaba muy desarticulado antes de la reforma, y es precisamente en los años 70, en el contexto de la reforma, que los grupos campesinos surgen y asumen un papel de alto perfil en la política nacional.
En términos de la aplicación de la reforma, el modelo de las cooperativas de producción tuvo éxito limitado en una región como Piura más familiarizada con las cooperativas de servicios. Y las cooperativas de producción implicaban mucho más integración en los procesos de producción, claro. Sin embargo, quienes participaban en ellas se esforzaban por encontrar vías para adaptar el modelo a sus propias necesidades. En el caso de los comuneros de Catacaos, incluso lograron implementar un nuevo modelo de cooperativa, la unidad comunal de producción, una variante del modelo cooperativo pensado para comunidades especialmente grandes y autosuficientes. En Cusco, la idea de que la reforma agraria era una oportunidad para reclamar los derechos de los indígenas sobre la tierra formaba parte de la propaganda gubernamental, junto con el uso del quechua y la incorporación de las tradiciones musicales y culturales regionales. El apoyo popular al régimen era fuerte, como indica el éxito de Sinamos en la organización de la mayoría de la población campesina en ligas agrarias en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, el poder de los hacendados estaba profundamente arraigado y muchos utilizaron su influencia para evadir la reforma o para persuadir a los antiguos empleados de no participar en las cooperativas. El personal de Sinamos también tuvo dificultades para comunicar la ideología cooperativa del gobierno. La versión moralista, digamos, de la producción colectivizada que solía presentarse tenía poca relación con las ideas locales de propiedad y trabajo recíproco. Y he podido ver este problema en los informes de los sociólogos que trabajaron con Sinamos y con el Ministerio de Agricultura, y observaron que el lenguaje que se utilizaron en los programas de educación utilizaron metáforas que no encajaron bien con las prácticas locales, las tradiciones de trabajo en conjunto, por ejemplo. Entonces, los promotores del gobierno parecen haber dedicado más atención a la conciencia y la formación ideológica que a las condiciones ecológicas locales, que hacían que las unidades de producción más pequeñas fueran más atractivas que la producción colectivizada. La última región, Tacna, no fue una zona prioritaria para las autoridades de la reforma agraria. De hecho, no se convirtió en zona de reforma agraria hasta 1974. Nos sorprende entonces que su impacto fue mucho menor que en Piura o Cusco. Sin embargo, el personal de Sinamos utilizó el contexto de la reforma para ampliar la presencia del Estado en las zonas rurales, también para reorganizar las comunidades campesinas y para promover los sistemas cooperativos que ya existían. En una región marcada por su ubicación fronteriza, presentaron la reforma agraria como una oportunidad para participar en la revolución radical y antiimperialista de la nación. Sin embargo, el predominio del minifundismo hizo que apenas hubiera expropiaciones de tierras y las comunidades locales siguieron siendo ambivalentes en cuanto a las ventajas del reconocimiento oficial como comunidad campesina, que fue una parte también del proceso de reforma. Ser comunidad campesina era una etapa para recibir tierra. A veces los funcionarios del gobierno se vieron obligados a cuestionar los supuestos culturales que informaban la visión del régimen sobre las regiones. Por ejemplo,
la concepción gubernamental del norte del Perú como sede de grandes complejos agroindustriales, que podemos ver claramente en el afiche de Ruiz Durand. No tuvo en cuenta la gran diversidad interna de una región como Piura, la permanencia de las identidades comunales, idea que el gobierno asoció casi exclusivamente con la Sierra Sur, ni tampoco el impacto de los flujos migratorios entre la sierra y la costa. En Tacna, los funcionarios del Cinamos se quejaron de un alto grado de indiferencia entre la población. También fueron recibidos con desconfianza y en algunos casos vistos como una especie de policía secreta, una idea que tuvo particular relevancia dado lo que estaba sucediendo al otro lado de la frontera en Chile bajo el gobierno de Pinochet. Por otra parte, la prensa de Tacna recibió con mucha alegría la noticia de que la región iba a tener su propia oficina regional del Cinamos, en vez de estar bajo la competencia de la oficina en Arequipa. En una prosa melodramática, La Voz de Tacna, el periódico central, el periódico local, proclamaba que la noticia había resonado como potentes campanas de redención en el cielo de Tacna. Y podemos ver la portada de ese día aquí. Entonces, además de enriquecer nuestra comprensión del proceso de reforma agraria en cada una de estas regiones, el libro cuenta una historia más amplia sobre la relación entre el gobierno central y las regiones, cómo se consolida y remodela la idea de la región a través de la práctica estatal, y los desafíos de establecer la hegemonía política en un contexto de gran diversidad regional. Entonces, voy a ir concluyendo para dar espacio para preguntas y discusión. He presentado dos argumentos en relación con la reforma agraria. Primero, las intervenciones estatales y el discurso que rodeó la reforma agraria tuvieron un impacto transformador en la cultura política peruana. En segundo lugar, la diversidad regional tuvo una gran importancia a la hora de implementar la reforma agraria. La política regional dio forma al resultado general de la reforma y la tensión entre las autoridades nacionales y regionales sigue siendo una parte central de la política peruana. Investigaciones recientes sobre la reforma agraria en otras partes de América Latina han demostrado su importancia en la remodelación de la cultura política. Al examinar los casos de Brasil, Chile y Venezuela, Nancy Lapp descubrió que la reforma agraria redistributiva coincidió con la expansión del sufragio, ya que los políticos utilizaron la reforma agraria para construir su base de apoyo y el impulso de la reforma se vio a su vez fortalecido por el crecimiento de los partidos de masas. En el caso de Bolivia, Carmen Solís, cuyo magnífico libro salió el año pasado, ha argumentado que el paradigma nacionalista promovido a lo largo de la reforma agraria de ese país continuó enmarcando el debate político boliviano incluso después del fin del régimen revolucionario. Al incluir la política local, la educación y la comunicación masiva dentro del estudio de la reforma agraria peruana, mi investigación se suma a los crecientes esfuerzos para descubrir los amplios cambios políticos estimulados por la reforma agraria en América Latina. Entonces, es un aporte más a una tendencia que creo que está creciendo en este campo.
Muchas gracias, Ana. Es una pena en estos eventos virtuales que no se pueden escuchar los aplausos, pero estoy segura que la gente está aplaudiendo en sus cerebros ahí por emoticon de aplausos. Bien, ya hemos habilitado el audio y el video. Quizá para guardar un poco de orden pueden usar la función de Zoom de reacciones, alzar la mano si es que quieren participar, o pueden pedir la palabra de manera oral. También pueden escribir en el chat si quieren. Para romper el hielo, me parece fascinante la idea de que la reforma agraria tuvo un efecto como indirecto sobre la cultura política del país, porque no es que movilizara directamente a campesinos a favor de su causa, sino que muchas veces los impulsaba a hacer movimientos políticos autónomos en contra del trabajo, críticos del trabajo de la reforma agraria, ¿no? ¿Cuán nuevo es ese hallazgo tuyo? ¿Qué se había hecho antes y qué es lo que revela tu investigación sobre ese punto en particular? Pues no creo que sea la primera en comentar ese punto, pero muchas veces se ha visto desde la perspectiva local. Hay muchos estudios importantes sobre el activismo político en Piura especialmente y también en Cusco. En cambio, en Tacna no hay casi nada escrito sobre la reforma agraria ahí. Entonces, yo creo que es importante conectar estos procesos y mirar cómo variaba, por qué variaba, y cómo estas diferencias afectan la manera en que se recuerda la reforma también, que es algo que voy a comentar mañana. ¿Y las fuentes visuales te dicen algo en particular sobre estos procesos de activación política? Pues es importante, pues es interesante observar las imágenes que surgen a través del proceso, las maneras en que se representa el Nuevo Perú. Muchas veces en la propaganda estatal se dibuja a campesinos con la bandera nacional. Pues se utiliza también el arte pop para atribuir una idea de modernidad, de cambio político a los campesinos, y es algo que prolifera, creo. Es como si esas imágenes tuvieran más poder que el poder que quisieron movilizar, o tuvo como un impacto más amplio del que quisieron activar, ¿no? O sea, porque fue politizante en un sentido más amplio, ¿no? Sí, se ve eso especialmente con el logo de Tupac Amaru, que fue fácil de reproducir y entonces utilizar en muy variados contextos. Superó los fines inmediatos de la reforma agraria. Yeah. El poder de las imágenes, ¿no? Bacán. Claudia, vi que habías alzado la mano. Hola, ¿quieres hablar todavía? Sí, gracias. Dale, Alexandra. te invito a prender la cámara también, si quieres. Estoy un poco impresentable porque estoy en pijama, pero, y además he estado comiendo, así que prefiero que no. Tal vez en la siguiente, mañana. Gracias, Ana, por la presentación y bueno, por el libro. Lo he estado leyendo y me encanta esa perspectiva comparativa. Yo quería preguntarte, no tanto acerca de eso, pero acerca de los líderes, los dirigentes que resaltaron en ese momento. Tú has sabido, porque bueno, Saturnino Wilca ha sido un líder emblemático, ¿no? Muy promovido por el gobierno de Velasco, y he encontrado en los archivos a otros también, a otro líder de Pauco Artambo, a quien también el gobierno apoyó e hizo viajar incluso a China, por ejemplo. ¿Tú has sabido de otros líderes también emblemáticos que el gobierno, digamos, haya promocionado, o de repente alguno que haya sido especialmente crítico al gobierno? Esa es mi primera pregunta, y si tengo un segundo más, quisiera hacerte otra.
sobre el cine en particular, porque la imagen, claro, tiene un poder muy especial y lo que estuvieron diciendo está muy atino con eso. Pero, ¿cómo ves tú el desarrollo cinematográfico? Digamos que podrías darle esa misma lectura que les das al archivo visual que has estudiado, o para ti es un caso aparte, particular. Quisiera saber tu perspectiva. Y gracias de nuevo. Pues gracias por las preguntas. El tema de los líderes es muy interesante, sobre todo por los líderes que surgieron en oposición al régimen. Estoy pensando especialmente en Andrés Luna Vargas, también Hugo Blanco, que eran muy críticos a Velasco. Y pues son líderes que creo que han cambiado un poco su perspectiva sobre la reforma en las décadas después. Pero de todas formas, esa época es muy importante para la importancia nacional que gana las cuestiones rurales, las luchas por la tierra. Y creo que por eso es una época de formación muy importante, mucho más allá de que el régimen apoya o no un líder. Es una experiencia de organizar encuentros y crecer redes y crear redes. Pero sobre el liderazgo también creo que es importante considerar la cuestión de género, que es algo que desafortunadamente no incluye mucho en mi trabajo, pero recientemente están trabajando otros investigadores como Mercedes Crisóstomo, que acaba de sustentar, o va a sustentar su tesis de doctorado sobre líderes mujeres en el proceso de la reforma agraria. Entonces, creo que eso va a ser muy, muy interesante también, ver cómo esa cuestión de género afectó en su momento cómo se trataban a las mujeres, pero también cómo han sido recordados en la historia. Con respecto al cine, es muy importante la inversión que se hace al cine en los años, en la época de Velasco, y la idea de crear un cine nacional. Hay un sistema de cortos y largometrajes con apoyo estatal. Y pues sobre eso surgieron también problemas por la censura y por las restricciones que el gobierno empujó. Pero fue un momento importante en que los cineastas también tuvieron un contexto social donde su arte tenía como impacto político. Y es el momento también en que se empieza a hacer más documentales sobre zonas rurales, el campo, y pensar el campo en términos más ricos que los estereotipos que habían dominado en los años 50 y 60. Bacán, muchas gracias, Ana. Okay, tenemos varias participaciones. Una del chat que voy a leer, que es de Javier Fernando Pérez, que comenta que Tony Zapata tiene una interpretación interesante, y cita, ¿no? La medida más recordada de Velasco es la reforma agraria, que generó tensiones entre la demanda campesina por la pequeña propiedad y el proyecto cooperativista de Velasco, que tampoco congeniaba con las comunidades indígenas preexistentes. Al liberar al siervo y fracasar las cooperativas, Velasco puso en marcha el complejo Perú contemporáneo, ¿no? Entonces es como una cita que va de acuerdo a tu lectura, ¿no?
Y luego también nos pone una cita de Ruiz Durant, ¿no? Que dice, se había armado Sinamos, una oficina que surgió de la Dirección de Difusión de la Reforma Agraria. Todo se burocratizó. Vino Carlos Delgado, un exaprista con una mentalidad de microbio. Le asustaban las masas y desarmó toda la movilización de los campesinos que venía a borbotones pidiendo un partido, como para tener fuerza y presencia política. Venían a nuestra oficina miles de campesinos, querían un partido, una organización, pero Carlos Delgado no hacía nada. Y de eso se ocupó Carlos Delgado, de desarmar todo. Y por último nos deja una pregunta. Dice, ¿a qué podemos atribuir el éxito del documental La Revolución en la Tierra, entendido como una masiva asistencia a los cines? ¿No? O sea, ¿por qué fueron tantas personas a ver ese documental, crees tú? Pues gracias por la pregunta. Sí, fue muy, muy interesante y para mí inesperado, porque en las entrevistas que hice unos años antes, todavía se dominaba mucho esa idea de que la reforma agraria fue un fracaso, pero creo que en el contexto actual pues hemos pasado más años también, entonces hay un poco más de distancia, hay nuevas generaciones que quieren entender el proceso más allá de las versiones que se han dado en los medios masivos. También tiene que ver con ese valor simbólico de la reforma agraria. Creo que es un momento desde el punto de vista de mucha gente de la izquierda en que el gobierno peruano sí invirtió en procesos de cambio sustantivo, un programa de cambio ambicioso. Entonces, creo que hay un ánimo para rescatar esa intención política también y entender cómo fue posible lanzar un programa así. Gracias, Ana. Ok, ahora tiene una pregunta Maicon. Puedes activar tu audio y tu video también si quieres, Maicon. Adelante. Olá a todas e todos. Tenho primeiro parabenizar a maestria de estudos culturais, a Ana por sua apresentação. É muito bueno estar acá e aprender com vosotros. Sou de Brasil e tenho uma pergunta que as comparações en ese sentido del proceso de reforma agraria. En Brasil, en 1964, se impone una dictadura militar que tiene un rasgo de combate la reforma agraria, la reforma radical agraria com as ligas camponesas e outras forças sociais. Ditadura essa que tendrá fim solamente em 1985. Então, em Peru, há essa reforma agrária nos 70 e em vários outros países, Uruguai, Brasil, Paraguai, incluso quase todo Cone Sul, há dictaduras que têm uma posição muito clara sobre a reforma agrária. Então, te perguntaria, Ana, e agradeço tu respuesta, si en tu libro haces comparaciones en ese sentido del contexto latinoamericano en que la reforma agraria de Perú está ubicada. Y agradezco. Sí, es muy importante el contexto internacional y creo que
sí, mi análisis no va en sentido de comparar el proceso peruano con reformas en otros países, pero sí veo dentro del proceso peruano rasgos de los eventos que estaban ocurriendo en otras partes del mundo, sobre todo en los medios de comunicación. Tanto los periódicos conservadores como el mismo gobierno está muy consciente, por ejemplo, de la Revolución Cubana. Entonces es como el espectro para los derechistas que ven a estos eventos, a ese proceso de reforma agraria como un riesgo para el país. Pero por el otro lado, en la izquierda, se ven a la Revolución Cubana como una especie de inspiración y que da ánimo especialmente a los promotores de Sinamos, que se ven como colegas tal vez de los promotores en Cuba, y se ve a la reforma casi como un proceso internacional en que toda América Latina está como metida. Entonces no se puede escapar este proceso. Es algo que pues en el principio es algo que seguramente va a vencer. Ya en los años 74, 75 hay mucho menos como convicción o optimismo sobre el proceso. Gracias, Ana, y gracias, Michael. Nos encanta que nuestros eventos estén teniendo un alcance regional también. Paso la palabra a Iván. Buenas tardes. Gracias por permitirme participar. Gracias, Ana, por tu exposición, muy interesante. Me parece además fundamental la perspectiva regional, que si bien ya se venía incorporando en el tema de la reforma agraria hace bastante tiempo, yo creo que hacerlo geográficamente y ver, digamos, explorar evidentemente mucho más al respecto, va a ser muy importante para ver precisamente cuál es esa dinámica de políticas regionales y cómo las élites, los campesinos, los sectores medios, etcétera, todo el conjunto social en distintas regiones puede explicar en gran medida el alcance o la limitación que tuvo el proceso de reforma agraria, ¿no? Sectores o regiones con campesinos más organizados, con campesinos menos organizados, con mayor presencia de comunidades campesinas en alguna zona, con mayor presencia de haciendas, con mayor vínculos con el mercado y otras no tanto, en fin. Entonces, ese panorama muy rico y diverso que ofrece el país en este momento explica en muchos casos el alcance o la limitación regional, ¿no? En el caso concreto del Cusco, ¿no?, que ha sido uno de los puntos que tú, una de las regiones en las cuales tú has escogido, ahí yo tengo una pregunta, ¿no? Mirando digamos, en un poquito más de larga duración, ¿no? Previo al proceso de reforma agraria, como sabes, ¿no? Hubo este proceso campesino liderado muy de abajo por Hugo Blanco, ¿no? Hugo Blanco termina siendo un personaje incómodo para el régimen de Velasco, ¿no? Como sabes, ¿no?, fue además deportado, encarcelado, bueno, primero encarcelado, después deportado. Termina siendo un personaje incómodo, ¿no? Sin embargo, en tus investigaciones, pesquisas, ¿no?, en cuanto a la organización campesina, que fue muy fuerte en el caso de Cusco y que definió muchas cosas previas a la reforma agraria del gobierno militar, ¿cómo has encontrado esa organización que existía ya previa a, digamos, la presencia del gobierno militar y de la reforma agraria en particular? O sea, ¿cuál es la imagen que Blanco tenía, ¿no?, en la zona, en la región, teniendo en cuenta que ya había habido todo un terremoto social previo, ¿no?, a la reforma agraria, y que, con esto termino, para terminar, además, Blanco, esa es su posición, siempre la ha sido, ¿no?, más bien siempre rechazó
la forma como se llevó a cabo la reforma agraria en el Cusco en particular y en general en todo el país, bajo la figura de que fue una reforma de arriba, hecha por militares, como más o menos tú lo has explicado, ¿no? Y que su reforma tuvo más bien un componente más campesino, más de abajo, más original según él, ¿no? En esa dinámica, ¿cómo has encontrado en las investigaciones que tú has realizado, ¿no? Muchas gracias por tu respuesta, Fiona, ¿no? Sí, el caso de Cusco es muy interesante, precisamente por eso que ya desde los años 20 y 30 hay importantes movimientos políticos comunistas sindicatos campesinos también desde los 40. Y en parte el gobierno Velasco aprovecha de ese contexto para mirar con quiénes pueden trabajar, quiénes tienen experiencia de movilizar a la gente. Entonces, en algunos casos logran contratar a líderes campesinos como promotores, como gente para trabajar en las oficinas de Sinamos. Por ejemplo, Vladimiro Valer, que falleció hace unos 2 años, y pues ya había tenido mucha experiencia en organizar huelgas, en luchar contra hacendados abusivos, y sabía cómo organizar un movimiento. Entonces, pues es esa parte de Sinamos que quiero rescatar, que se ve muchas veces como la aplanadora del régimen, que se movilizaba desde arriba, pero en realidad para poder avanzar con algo tan sensible como reforma agraria, por necesidad tenían que vincularse con las redes existentes. Y eso fue, yo creo, especialmente efectivo en Cusco. Y podemos ver eso en la cantidad de ligas agrarias que se formaron en esa zona. Pero claramente no todos estaban a favor del régimen y la CCP mantenía muchas controversias, muchas diferencias con el régimen y se ve eso en los documentos, los panfletos, los manifiestos de su archivo también, y si pueden vayan a revisar sus documentos, que son muy interesantes para ver precisamente esa crítica de que el gobierno de Velasco estaban ignorando toda la historia de movilización campesina que ya estaba en marcha y que tenía mucha potencia. Gracias, Ana. Paso la palabra a Lu. Y te invito, Lu, a prender la cámara también, si quieres. Sí, buen día a todos. Buen día, profesora Khan. Gracias por su presentación, también por el libro. Me ha servido bastante para dilucidar muchas ideas. Yo quería, justamente para seguir esta línea, cuando se comenta sobre el archivo y los trabajos de estos funcionarios, promotores, en un momento de uno de los capítulos menciona a los promotores del Sinamos como intelectuales orgánicos, y eso me llamó bastante la atención. Creo que la profesora Hillman también en algún momento nota esto sobre Manuel Llamo Hamidma y esta participación. Entonces, en esa línea, o sea, llamarlos intelectuales orgánicos despertaba una curiosidad por las redes y los medios en los cuales ellos se sostenían, ¿no? Por ejemplo, el Boletín Agrario, en los cuales usted se detiene, ellos no participaban directamente, pero llamaban abogados, intelectuales, si no me equivoco, como antropólogos, para que puedan intervenir y generar todo un discurso, pensar sus intereses dentro de la reforma y pensar su posición dentro de la reforma. Y me hacía recordar un paralelo, por ejemplo, en los 60, Carlos Aguirre decía que las ideas en Lima, las ideas intelectuales, por ejemplo, se sostenían a través del mimeógrafo, que comenzaba a tener un auge y una bastante popularidad para difundir estas ideas. Entonces,
se podría hablar más o menos de un proceso sólido en el cual los medios que utilizaron la reforma, como sus panfletos, y que estos sirvieron a que se formen intelectuales, tanto de los que opinaban contra el gobierno, que luego además es llamativo que Manuel Mohamed, Mao, Saturnino Paredes, Andrés Luna Vargas generen bastantes documentos, no solo de memoria, sino también casi teóricos, sobre el rol de la comunidad, el rol que cumplió Velasco para organizarlos, ¿no? Entonces, ahí generó un capital bastante importante, ¿no? Que se puede ubicar quizá en los medios que usted tanto le prestó atención. Eso sería. Gracias. Gracias por el, creo que es más comentario que pregunta, ¿cierto? Sobre los intelectuales orgánicos. Y pues se puede pensar el papel del intelectual orgánico desde en varias esferas, porque hay corresponsales de radio, hay gente que participa en las ligas agrarias, también hay esa producción de periódicos, de boletines. En la capacitación en las cooperativas se insiste mucho en que cada cooperativa debe tener su propio boletín y debe tener una biblioteca de boletines para intercambiar con otras cooperativas. Entonces, sí, creo que es muy interesante ese tipo de producción de literatura, pues de documentos escritos, ¿no? Que antes se había pensado que estos sujetos no participaban en ese mundo de letras, ¿no? Y es curioso que esto viene desde el Estado, ¿no? Y creo que, como tú dices, ese tipo de intercambio intelectual puede ir en muchas direcciones y al final Sinamos ve esto como un peligro, precisamente porque las ideas toman sus propias aristas. Y creo que es un proceso que se puede ver en un archivo que recomiendo mucho, que está ahora en la biblioteca digital de la Universidad de Cambridge, de un periódico que se llama La Voz del Campesino. Y se trata de una publicación que se publicó desde una comité de defensa de la revolución campesina, de la revolución peruana. Y son comités que están casi olvidadas en la historiografía, pero surgían espontáneamente como para defender la reforma. Y estos periódicos seguían, aunque el Estado no prestaba atención. Y entonces es muy interesante ver cómo el contenido de este periódico va cambiando y al final se vuelve muy crítico al régimen de Velasco, a pesar de apoyar su reforma mucho al principio. Bacán, muchas gracias. Le paso la palabra a Mauricio. Me le invito a prender la cámara si quiere. Gracias, Alexandra. Gracias, Ana, por la presentación. Yo quería comenzar comentando, hablando alrededor del comentario que había puesto aquí Javier en relación al impacto que sí logra tener socialmente la reforma agraria, ¿no? Yo precisamente me encuentro haciendo una investigación desde hace 3 años en la región de Paucartambo, y el hecho de que campesinos que con suerte podían llegar a segundo de primaria, actualmente nietos de esos campesinos que son profesionales, es decir, qué mayor prueba de ese impacto, ¿no? Y cómo está generando eso nuevas aproximaciones, nuevas investigaciones, nuevas reflexiones ya desde
la autorrepresentación en muchos casos, ¿no? Y creo que eso es muy importante de rescatar. Yo quería preguntarte, a partir del archivo que habías encontrado, por un lado, que decías visual, yo quería preguntarte por lo audiovisual que habías encontrado, a ver si habías encontrado algo, ya que siempre se dice que cuando entró el gobierno de Morales Bermúdez, todo el archivo que estaba en Sinamos se quemó, que no hay copias, pero ahora que hay todo un boom de la preservación, de la restauración de las obras, algunas producciones están comenzando a aparecer por ahí, ¿no? En archivos privados, por ahí alguien encuentra algo y con el fondo este que ha salido se puede rescatar y se puede ver. ¿Tú has podido ver algo de esas producciones? Porque cuando hablamos generalmente de ese periodo cinematográfico, hay un listado gracias a la ley de cine, ¿no? Entonces podemos identificar qué se hizo vinculado a la ley de cine, pero un listado de las producciones de Cinamos, de los noticiarios que se hicieron, qué eventos se registraron. Sé que muchos de esos eventos no solo se filmaron, sino también se fotografiaron. ¿Tú has podido encontrar en algún documento un listado de esas producciones o un vínculo entre las actividades que fueron filmadas y se realizaron? Por ahí iría mi pregunta. Muchas gracias. Sí, es un punto muy difícil. Ha sido un punto difícil en mi trabajo, que las fuentes que utilizaba eran tan dispersas. A veces fue difícil saber qué importancia tuvieron en su momento, en qué orden ponerlos, precisamente por la falta del listado o de catálogo archivístico. Entonces, en cuanto a fuentes audiovisuales, he encontrado cosas más que todo por internet, especialmente por YouTube, que salen videos y a veces hay muy poco contexto, y eso es muy problemático, porque no sabes si es el video entero, quién editó, quiénes participaron. Pero de todas formas nos dan como cosas interesantes, especialmente un video que se llama, o un documento, creo que se llama Cusco 1974, y ahí aparecen escenas de los títeres que se hacían para la reforma agraria, y ver, o sea, es algo que se comenta mucho en la propaganda y los documentos internos del Cinamos, pero ver la obra en sí es como da una otra dimensión. Pero también algo interesante en ese documental es cuántas veces se muestra a la audiencia, como que hay este proceso de como querer mostrar el impacto que está teniendo a través de este registro de caras, del ánimo que tienen las personas que están viendo ese espectáculo. Entonces creo que no debemos tratar ese material acríticamente, que siempre hay que pensar para qué está producida, con qué fines, objetivos. Pero no, o sea, listados de producciones sí he encontrado en documentación de Cinamos, pero muy poca información. No hay como, sobre todo encuentro listados en el material que se circulaba entre las oficinas de Cinamos. O sea, nosotros tenemos estos documentos, estas cartillas, ustedes pueden solicitarlas. Entonces es por ese lado, pero no sé hasta qué punto llegaron a estas oficinas, quiénes producían esos videos. Entonces, sí, hay mucho que investigar. En cuanto a
la material SINAMS que se quemaron. Tengo entendido que eso fue más que todo documentos, material escrito. Creo que la cuestión de conservación de cintas tiene más que ver con el hecho de que no se pensaba que era importante conservar estas cosas en ese momento. Y también las cintas eran caras, entonces reutilizaban muchas veces, especialmente para los noticieros. Muchas gracias, Ana. Tenemos una pregunta de María Florencia. Y no sé si hay alguna pregunta más como para recogerla de una vez y que sea la última ronda. ¿Alguien más? En todo caso, adelante, María Florencia, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, primero que nada, les saludo desde Argentina. Gracias, Alexandra, por la oportunidad y a Ana por estar compartiendo de manera tan generosa tu trabajo. La verdad que muy interesante. Yo en este momento estoy estudiando un poco lo que es análisis visual y de imágenes, así que me pareció muy interesante tu propuesta. Y estuve escuchando las intervenciones, así que solo quería preguntarte puntualmente sobre la metodología. Vos decís que usas el enfoque regional y el análisis de comunicación de masa y producción cultural. Quería preguntarte si nos podés dar alguna especie de, un poco de detalles acerca del marco teórico, si tenés alguna línea teórica, algún pensador, digamos, de marco en el que hayas hecho el anclaje de esta metodología, o si trabajas con una metodología, digamos, una especie de constelación tomando de distintos lugares. Sí, creo que voy más por el lado de la constelación, pero sí me parece muy importante el trabajo, por ejemplo, de Deborah Poole, que habla sobre la economía de imágenes, y creo que es como, aunque no la cito mucho en el texto, es como una idea que tenía en mente siempre, que es muy importante a la hora, en el contexto de la propaganda política especialmente. Pues sí, no tengo como un marco teórico específico, es más bien como una combinación de ideas. Un poco mencionas a Victoria Bonnell en tu texto, con la idea de repertorios culturales. No sé si eso lo abordamos mañana, o no me quiero adelantar, digamos. No, podemos tratarlo ahora. Sí, la metodología de Bonnell es interesante porque, pues de una manera similar a Poole, trata de encontrar patrones en cómo se representaba un tema específico y cómo una versión, una representación se vuelve como estándar, ¿no? Y entonces cómo esto va captando una ideología y como expresando cosas de forma más corta que los textos. Gracias, María Florencia, gracias, Ana. Bueno, muchas gracias, Ana. Sí, bueno, parece que hemos escuchado todos los comentarios y todas las preguntas por ahora, así que me queda nada más agradecerles a todos y todas por acompañarnos hoy día, agradecer a Ana, invitarles a seguir nuestras redes, a suscribirse a nuestro listo de correos para siempre estar al tanto de nuestras actividades, y invitarles, claro, para que estén presentes mañana a la misma hora para escuchar la segunda parte. Ya, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Ana, nuevamente, y Alexandra. Nos vemos mañana. Gracias a todos y todas. Gracias.